A ver, pensemos un momento en una de las ideas más potentes, más revolucionarias de la historia. La idea de que todas las personas, sin excepción, tienen derechos. Hoy vamos a meternos de lleno en su historia. Una historia que, ya os adelanto, es mucho más conflictiva y está mucho más abierta de lo que solemos imaginar. Para empezar este viaje, fíjate, no hace falta irse muy atrás en el tiempo. Movimientos como Black Lives Matter han estado en boca de todo el mundo estos últimos años. Nació en Estados Unidos, sí, como una respuesta a la violencia policial contra la comunidad afroamericana, pero se ha acabado convirtiendo en un grito global contra la injusticia racial. Y claro, no es el único, ni mucho menos. El movimiento antirracista es súper amplio, súper diverso. Abarca desde la lucha contra la islamofobia hasta campañas como Stop Asian Hate. Al final, todos estos movimientos, cada uno con lo suyo, comparten una misma exigencia, una exigencia fundamental: igualdad y que se reconozca la dignidad de todas las personas. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta del millón. ¿De dónde narices salió esta idea, que en su momento fue súper radical, de que todos tenemos derechos y que vale la pena pelear por ellos? Bueno, pues para encontrar la respuesta tenemos que viajar al pasado, a una época de revoluciones y de ideas que lo cambiaron absolutamente todo. Venga, nos vamos a la Francia del siglo XVIII. En pleno torbellino de la Revolución Francesa, entre barricadas y debates encendidos, nació un documento que quería romper con todo lo anterior, con siglos y siglos de monarquía absoluta y de jerarquías. Fue, digamos, la chispa que encendió un fuego que, de alguna manera, sigue ardiendo hoy. El motor intelectual, la gasolina que movía todo esto, era el liberalismo, una filosofía que proponía una forma totalmente nueva de ver el mundo. La idea era que la gente ya no eran súbditos de un rey, ¿sabes?, sino individuos con libertad para decidir su vida. Ojo, esa era la teoría, claro. Y aquí está la frase que lo pone todo patas arriba. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Es que esto, dicho así, parece obvio, pero en aquel momento fue un bombazo. Por primera vez, un documento de este calibre decía que los derechos no son un regalo del rey o de Dios, sino algo que tienes por el simple hecho de nacer, una ruptura total con el pasado. Así que la declaración puso sobre la mesa 4 derechos que llamó naturales e inalienables y que se convertirían en los cimientos de las democracias modernas: la libertad, la propiedad, la seguridad y, muy importante, el derecho a resistirse a la opresión. Pero, y es un pero muy grande, aquí es donde la historia se complica. Porque esa promesa tan bonita de libertad y de igualdad, pues resulta que no era para todo el mundo. Se abrió una brecha gigantesca entre los ideales del papel y la cruda realidad de la época. Es que la contradicción era salvaje. Vamos a ver, mientras en París se proclamaban los derechos del hombre, las grandes economías europeas, incluida la francesa, se estaban forrando con el tráfico de personas esclavizadas. Millones de africanos secuestrados y obligados a trabajar en condiciones inhumanas. O sea, para que nos entendamos, la libertad y la propiedad de unos pocos se construyó literalmente sobre la esclavitud de millones. Y por si fuera poco, las exclusiones no eran un despiste, eran explícitas. Cuando en la declaración se leía hombre, se referían literalmente a los varones. Las mujeres no estaban incluidas. Y tampoco se aplicaba ni de lejos a la gente que vivía en los territorios que estaban siendo colonizados, por toda Asia, África y América. La universalidad de esos derechos, como vemos, tenía unas fronteras muy claras. Pero claro, las ideas son como la pólvora. Una vez que prenden, es muy difícil controlarlas. Y todos aquellos que habían sido excluidos de la promesa de la revolución empezaron a usar ese mismo lenguaje, el de los derechos, para exigir su sitio. La lucha por una universalidad de verdad no había hecho más que empezar. Y lo que vino después, durante los siguientes 2 siglos, fue una cadena de luchas para que esa promesa se cumpliera. En el siglo XIX, mientras en Europa el movimiento obrero peleaba por condiciones dignas, esas mismas ideas de la revolución cruzaron el Atlántico y prendieron la mecha de las guerras de independencia en América Latina contra el dominio colonial. Ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, una ola de descolonización barrió Asia y África, con hitos como la independencia de la India. Y décadas más tarde, vimos caer el apartheid en Sudáfrica. Todas estas luchas en todos los continentes tenían un mismo motor: hacer realidad esa promesa de libertad e igualdad para todo el mundo. Y con esto, volvemos al principio. Cerramos el círculo. Toda esta historia nos trae de vuelta al punto de partida, a los movimientos que vemos hoy en las calles y en las noticias, porque la revolución por los derechos humanos, como estamos viendo, está muy lejos de haber terminado. Al final, la conclusión es que los movimientos actuales no salen de la nada. Son el último capítulo, de momento, de una lucha que lleva más de 200 años en marcha para hacer realidad esa promesa original.
Es una revolución inacabada, una que se reinventa con cada nueva generación que coge el testigo. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si miramos al futuro, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles serán las nuevas batallas? ¿Hablaremos de derechos digitales, de justicia climática, de los derechos de las personas migrantes? La historia nos enseña que la lucha por la dignidad humana nunca se detiene. La pregunta es, ¿cuál será el siguiente paso?